A cualquier reunión que voy, me refiero a reuniones a través de la red, se habla exactamente de lo mismo, que las cosas están cambiando, que las cosas no son como eran antes, que las cosas están muy difíciles, que la economía se ralentiza, se alenta, se disminuye, que muchos negocios cierran, que tal vez para siempre, que muchas personas se quedan sin trabajo, eh, se quedan absolutamente sin ningún ingreso, otras ven disminuidos sus ingresos, eh, y bueno, eh, otras buscan empleo, pero pues eh, lo que más sobra es gente desempleada, así que pues encontrar un empleo cuando las economías están en recesión, cuando las empresas están trabajando al 50%, al 60%, al 20%, pues es evidentemente encontrar un trabajo es mucho más difícil, un empleo mucho más difícil. Y bueno, la competencia por una plaza aumenta increíblemente. Y bueno, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Pues nadie la sabe. Nadie sabe con toda certeza cómo va a ser la nueva normalidad. Lo que podemos saber es que hay ciertas tendencias que ya se venían apuntando desde hacía décadas, desde hacía prácticamente casi un siglo, hace 70 años, eh, ya se venían apuntando estas tendencias, eh, y eso es lo que más o menos podemos tener claro, ¿no? Bueno, cada día la ciencia y la tecnología tendrán un papel más importante en el quehacer social, eh, que muchas cosas que se hacían de una manera, pues ahora se tendrán que hacer de otra manera, que las tecnologías de la información y la comunicación cada vez serán más importantes. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. El ser humano es un ser social. ¿Y cómo construye esa socialidad? Pues la construye en la comunicación, en la convivencia. Por eso es que las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un eje fundamental de la sociedad. Y esto, bueno, pues esto ya lo había yo estudiado. Estoy trabajando en un libro donde hablo acerca de esto, pero, las tecnologías de la información y la comunicación son el eje y es, digamos, lo que más se va a desarrollar. Y es lo que más se ha venido desarrollando. Bueno, todos los sistemas de cómputo y demás, bueno, pues son esos, son sistemas de, de comunicación, son sistemas de procesamiento de información, son sistemas de interconexión, etcétera. De ahí que, bueno, ya les he dejado aquí en mi sitio, en mi canal de YouTube, Emilio Mans, eh, les he puesto un video sobre exactamente los interconectores, ¿sí? Eh, cómo esta interconexión, estas tecnologías de la información y la comunicación se vuelven cada vez más importantes. Y en otros videos, en la serie de videos que tengo en el sitio, les he puesto lo que se llaman las tecnologías de la información y la comunicación automatizada e inteligente. Y obviamente dentro de esto destacan las tecnologías de la información y la comunicación automatizada e inteligente aplicada a los negocios. Y bueno, eh, eso lo pueden buscar allá en los videos, en las series y lo pueden buscar en el sitio en gentemejorando.com, en la mediateca. Ahí tengo los listados de la serie de videos, de las colecciones de videos que tengo en YouTube. Y bueno, en el sitio ustedes pueden encontrar más información. Pero regresando sobre esto. Esto evidentemente nos ha agarrado a todos de una manera, digamos, sorprendente, nos ha sorprendido a todos.
porque ahora sí que nadie se le esperaba que hubiera una pandemia eh, donde, vamos a decir, hay muchas dudas, hay mucha desconfianza respecto al origen de esta pandemia. Eh, yo quiero señalar algunas cosas, por ejemplo, porque son tendencias sociohistóricas, eh, que bueno, existe lo que es el poder político, el poder económico, esa es una realidad, eso no lo estoy inventando yo, ¿sí? Y que, vamos, incluso se habla del poder político, del poder militar, del poder religioso, del poder de los medios de comunicación, de los medios masivos de comunicación, etcétera, ¿no? Eh, Bien, esto es una realidad, ¿sí? Y el poder se demuestra pudiendo hacer las cosas. Es decir, el poder político no es meramente un membrete, es tener la fuerza para convertir en realidades aquello que es un propósito político, aquello que es una plataforma política, ¿sí? Eh, yo aquí quisiera decir que todo lo que se es capaz de realizar en los hechos, todo aquello que se queda en el mero discurso, pues es demagogia política, ¿sí? Es decir, es un parte del proceso de manipulación de las masas, porque las cosas no se van a llevar a la realidad, nada más se está hablando de ello, se está manoseando las mentes de las personas, se están manipulando las mentes de las personas con una serie de ideas. Tan importantes son las tecnologías de la información y la comunicación, los medios masivos de comunicación, que, bueno, con ellos construimos culturas, con ellos construimos comunidades de ideas, comunidades de conductas, pero no solamente eso, con ellos destruimos comunidades de conductas, destruimos conciencias colectivas, destruimos culturas, ¿sí? Tienen el poder, ¿sí? Los medios masivos de comunicación, los sistemas educativos, tienen ese poder de manipular los hábitos, las costumbres, las maneras de pensar, los conceptos, ¿sí? Y bueno, toda esta situación significa que estamos en una crisis que involucra una crisis sanitaria, una crisis política, crisis financiera, crisis económica, crisis tecnológicas y científicas, eh, crisis ideológicas, crisis culturales, etc. Es una crisis sistémica, es una crisis del sistema. Y bueno, respondiendo a muchas preguntas bueno, ¿y qué va a pasar después? Porque hay una gran crítica, ¿sí? Hay una gran crítica cuando uno, digamos, uno plantea cierto tipo de alternativas, hay una gran resistencia, ¿sí? Hay una gran resistencia. Y aquí es donde yo llego a lo que, en mi experiencia, yo le llamo el paradigma cero, ¿sí? Hay situaciones en las cuales, pues, todas las ideas, los paradigmas, los modelos de análisis o patrones de conducta que tenemos, pues no nos sirven, de pronto dejan de servirnos, ¿sí? Pues de qué sirve digamos, querer hacer, no sé, sembrar en invierno. No tiene sentido, no tiene sentido ir a sembrar en invierno. Hay épocas de sembrar, hay épocas de cosechar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos ante una situación que nos exige cambiar nuestras maneras de pensar y nuestras conductas, nuestras maneras de actuar, ¿sí? Eh, mm, Alguien me decía, bueno, pues estamos recibiendo una educación para una realidad que no existe. Eso es muy cierto. Los sistemas educativos son sistemas muy complejos de armar, ¿sí? Y también muy complejos de transformar, ¿sí?
no son fáciles de transformar por lo mismo que responden a tendencias sociohistóricas de largo plazo, no de corto plazo, ¿no? Los sistemas educativos no responden a cambios este, circunstanciales, aunque se pueden intentar, ¿sí? Pero exactamente lo que en el momento en que se hace, lo que generan son brechas deseducativas. Por ejemplo, en México, para el año sexenio 2000-2006, se descartó la enseñanza, el aprendizaje de la escritura de Palmer, ¿sí? Resultado, pues a partir de entonces hay una brecha de comunicación entre los hijos y los padres y los abuelos, pues los abuelos y padres que sabían escribir Palmer y los hijos que no saben leer Palmer, ¿sí? Hablamos español, escribimos español, pero nos han obligado a escribir solamente lo que se llama tipo imprenta, ¿sí? Script creo que se denomina el estilo, ¿sí? Eso es una brecha educativa, eso es un proceso deseducativo, es una decisión que se dejó de hacer tal cosa por cualquier eh, tipo de interés político, ¿sí? Eh, y con eso quitar ciertas materias o meter ciertos contenidos, eso, por ejemplo, quitar los contenidos de historia, de conocimiento de historia de un país, pues implica la, des, la pérdida de conciencia de cómo es que llegamos a ser lo que somos, ¿sí? Y eso para cualquier ser humano significa una pérdida de autoestima, ¿sí? Eh, yo no sé cómo llegué a ser lo que soy, ¿sí? Y yo de eso ya he hablado en otros videos, no voy a hablar más acá, pero exactamente digamos, en esta, en este proceso, que para mí no es nuevo, porque yo he pasado por circunstancias personales, me ha tocado pasar por varios procesos de transformación. eh, Voy a dar algunos ejemplos. Este, yo crecí en momentos en que la industria textil de las fibras duras, pues era un producto de exportación y de producción muy importante para México, ¿sí? Y bueno, se le combatió desde el Estado, ahí está, hay mucha documentación al respecto de cómo el gobierno combatió este, hasta lograr la destrucción, el desmantelamiento de la industria de las fibras duras eh, del país, la agroindustria. Eh, en torno a la agroindustria de las fibras duras, de las fibras textiles duras, eh, se mantenía una comunidad maya muy integrada, ¿sí? Al grado de que yo recuerdo que cuando iba con mis padres a los pueblos en Yucatán, por ahí por los años 50, sí, 58, 57, una cosa así, me imagino, o 55, las personas en los pueblos hablaban maya, ¿sí? Yo no entendía, yo llegaba a un pueblo pues la gente no sabía hablar español. Me acuerdo que mis amiguitos que empecé a hacer en el campo yucateco, pues hablaban maya, no me entendían. Algunos de ellos me entendían y me medio entendían por circunstancias muy personales, habían aprendido el español, etc. Bien, ahí, digamos, empezó un proceso de transformación, de cambio para mí, ¿sí? Donde yo me tuve que adaptar a pasar de la ciudad al campo y a pasar del español al maya. Eh, Luego, pues las cosas se pusieron muy difíciles a nivel nacional. Es mi punto de vista, que vivimos en México décadas de una guerra silenciosa de la cual nadie habla, pero que nos obligó a millones de mexicanos a desplazarse. Pues fuimos desplazados porque literalmente la industria, la agricultura
fueron destruidas. La agricultura, la industria, la pesca, etcétera, fueron destruidas, ¿sí? En aras de intereses ajenos de la nación. Y bueno, y eso hizo que millones de personas, decenas de millones de personas tuviéramos que migrar. Unos nos desplazáramos hacia el centro del país porque era donde estaban asentados los poderes federales, entonces, pues esto era como el paraíso, ¿sí? Y por otros, y del otro lado, bueno, pues cientos de miles, más de millones de mexicanos se vieron obligados a desplazarse hacia el extranjero, ¿sí? Buscar cobijo, buscarse la vida a trabajar en el extranjero. Más de 12 millones de mexicanos viven en el extranjero, ¿sí? La Ciudad de México pasó, a mediados de los 50, pasó de tener 500,000 habitantes a tener millones de habitantes, decenas de millones de habitantes en unas cuantas décadas, ¿sí? De tal manera que yo digo, para mí eso fue una guerra silenciosa. Vivimos una guerra silenciosa. A mí me tocó, como a millones de mexicanos, no, me tocó vivir eso, ¿sí? No soy el único. Y me llamaba la atención que muchos jóvenes desconocen qué era lo que hacían sus abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se perdió no queríamos hablar de eso, ¿sí? Porque nos causaba mucho dolor, ¿sí? Nos causaba mucho dolor. Bien, pasaron muchas cosas, es decir, a mí me ha tocado pasar por muchas cosas, como a cualquier ser humano, nos toca pasar por muchas cosas que duelen, muchos obstáculos, muchas frustraciones, etc. Y, y en muchas ocasiones me ha tocado hacer lo que yo he dado en llamarle el paradigma cero, ¿sí? El paradigma cero, pues no es más que una forma de meditación donde yo pongo a un lado, digamos, todos mis preconceptos, vamos a decir, sí, sí, todo lo que, mis paradigmas, lo que ya sé, lo pongo a un lado, porque lo que voy a intentar es redescubrirme, ¿sí? Es redescubrirme. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a meditar, ¿sí? Voy a ir dejando que las sensaciones, las emociones, los sentimientos, las ideas, los paradigmas fluyan, todo esto fluya, las frustraciones, los miedos, los corajes, los resentimientos, etcétera, todo fluya, dejar que todo fluya sin detenerme en ninguno. Es algo así como echar una vista rápida al inventario que tenemos, ¿sí? Este, bien, pues, y ya con eso, entonces, digamos, yo ir haciendo mi listado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas que en este momento me, me causan más dolor o los principales obstáculos que yo veo, etcétera? Pero también cuáles son las cosas que me gusta hacer, que me apasiona, que me causan placer, que me relajan, etcétera, ¿sí? Pues diríamos así, para ponerlo en blanco y negro, lo bueno y lo malo, ¿sí? Para ponerlo en blanco y negro. Hoy no pretendo abordar todo, simplemente me interesa llegar a algo. A mí, eso sí, yo aprendí que desde hace muchísimo tiempo, desde que yo era niño, tú llegas a conclusiones para ponerlas en práctica, ¿sí? Tú crees en la religión, bueno, así me enseñaron que desde la primaria, desde la preprimaria, tú vas a la iglesia y tú tienes una convicción religiosa porque te sirve para guiar tu vida, ¿sí? No como adorno, ¿sí? Hay quienes usan la religión y la filosofía y demás como adorno, pero a mí me enseñaron que no. Tú tienes tus valores, tú tienes una religión porque vas a creer en ella y con ella vas a dirigir tu vida. Y lo que no te sirva, hazlo a un lado. Hazlo a un lado porque solamente te va a crear confusión, te va a crear más dolor, ¿sí? Si tú no te identificas con esto, no te gusta, no sé, voy a decir, por ejemplo, no me gusta regalar, ¿sí? No me gusta dar caridad, porque no me gusta, ¿sí? No me gusta. Entonces, pues no lo hago, ¿sí?
Pero entonces me olvido de esa parte de la religión que dice que hay que ser caritativo y dejo de andarlo recitando, ¿sí? Dejo de andarlo recitando, porque voy a limpiar, literalmente voy a limpiar mi casa, ¿sí? Voy a limpiar mi mente, de todas esas cosas, de toda esa basura que he ido recogiendo y la voy a dejar a un lado, ¿sí? Y voy a retomar lo que me sirva para seguir adelante. Y es en este sentido que regresaba yo bueno, a lo que yo he hecho. Yo a lo largo de las décadas yo creé y fundé Gente Mejorando, y ahora estoy, digamos, impulsando lo que es el gran slam de Estados Unidos, Canadá, Colombia, México y Perú, para ayudar a la gente a tener una alternativa, ¿sí? Ayudar a las personas a tener una alternativa, una manera de ahorrar dinero, una manera de ganar dinero, dinero extra, ¿sí? Una manera para aquellos que les interese, para tener su tiempo de celular gratis, su servicio celular gratis, y para los que les interese, pues incluso hasta tener un negocio, ¿sí? Eh, no me, yo aterrizo en esto porque eso es lo que yo he seleccionado a lo largo de mi vida y es lo que te pongo a tu conocimiento, a tu disposición, si te sirve. Si no te sirve, no hay problema, ¿sí? Como decimos, frente a las oportunidades hay tres tipos de personas, ¿sí? Las que las toman y dicen, yo tomo la oportunidad y ya veré, aprenderé en el camino, y pagaré el precio de aprender en el camino y a lo mejor me va muy bien y adelante y a lo mejor pues no me va tan bien, etcétera. El segundo tipo de personas es las que dicen, bueno, lo voy a pensar, ¿eh? Y lo voy a pensar. Y el tercer tipo de personas son las que dicen, no, no me interesa, no es para mí. Y eso está perfecto, ¿sí? Está perfecto. Si tú esto crees que no es para ti, adelante, no hay problema, porque a mí no me gusta quedarme solamente digamos, en la mera meditación y demás. Para mí siempre la meditación ha sido una herramienta para vivir mejor, ¿sí? Y esto es el sentido que yo le doy, ¿sí? Gente Mejorando es un compromiso para ayudar a las personas a mejorar su calidad y su estilo de vida. Y hoy en día, y en esta oportunidad, pues yo tengo algo muy concreto que ofrecerte y ya tú dirás si te sirve o no te sirve, ¿sí? Si te sirve o no te sirve. Y es el Gran Slam, eh, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, este, de noviembre 2020. Lo puedes consultar en mi página, en gentemejorando.com. Allá aparece Slam y aparece también ACN Flash, eh, porque, porque, bueno, uno se tiene que apalancar de algo, ¿sí? Yo me apalanco para comer, pues en el vendedor de comida, ¿sí? Yo me apalanco para tener un empleo, pues en el que puede contratarme para darme un empleo, ¿sí? Yo me apalanco en mis clientes porque son los que me pueden pagar, ¿sí? Me apalanco en mis proveedores porque son los que me pueden dar lo que yo necesito, ¿sí? Todos nos apalancamos en los demás. Y ese es el concepto que yo quiero recuperar. No solamente el de tomar acción, sino también de que somos seres sociales, ¿sí? Y estamos llenos de miedos. Sé que estamos llenos de miedos. Tenemos miedo de que nos engañen, tenemos miedo de hasta de la sombra, ¿sí? Pero no podemos dejar que el miedo nos domine. No podemos dejar que el miedo nos domine. Tenemos que salir adelante, tenemos que arriesgarnos. Y hay riesgos calculados, ¿sí? Hay cosas que pues es algo que podemos tomar y bueno, también podemos dejar. Eso ya es, yo lo digo, eso es una decisión, una sabia decisión de cada quien. Yo respeto a todo el mundo, cada quien es sabio de decir, de dejar el dinero sobre la mesa o llevárselo, ¿sí? Esa es la decisión de cada quien. Bueno, pues este ha sido mi mensaje por hoy. Soy Emilio Manzanilla, creador de
y fundador de Gente Mejorando y del Gran Slam México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú. Y bueno, todo esto está dirigido para ti, que estás comprometido a mejorar tu calidad y tu estilo de vida. Nos estamos viendo en gentemejorando.com, también en Emilio Mans en YouTube, youtube.com Emilio Mans, y también nos podemos ver en pues, las páginas que tengo en Facebook, Emilio Manzanilla, Manzanilla Emilio, Gente Mejorando, Desarrollador Humanista, etcétera. Ahí estoy, ahí puedes ver mis materiales. También estoy en Instagram, Emilio F. Manzanilla. Eh, y bien, pues espero que lo que encuentres en este material te sea de utilidad. Si me estás viendo en YouTube, ponle un me gusta, suscríbete a mi canal, ayúdame a llegar a más personas, déjame un me gusta, déjame un comentario, me sirven mucho tus comentarios. También en mi sitio, en mi blog, en gentemejorando.com, ahí me puedes dejar comentarios. Eh, pues bien, estoy aquí y nos seguiremos viendo y te deseo la mejor de las suertes.